Como cuarto punto vemos aplicación de los saberes y competencias. Ahora vamos a ver las características de los saberes y competencias que hemos ya visto anteriormente, que es el saber hacer, el saber ser, el saber convivir y el saber pensar. Pero a la luz de la palabra de Dios. Así que lo vamos a aplicar en algunos pasajes que la palabra de Dios nos muestra. El apóstol Pablo dijo, por ejemplo, acerca del saber, es decir, del conocimiento, que es muy importante para el líder pastoral. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mis queridos hermanos, es muy importante el saber, el conocimiento que esté en nosotros. Y aquí dice el apóstol Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia. Es decir, que tenemos que aprender bastante de la palabra de Dios. Esto es el saber. El Señor Jesús dice respecto al hacer. Ya hemos visto el saber, ahora vemos el hacer. Dice en aquel sermón que concluye con estas palabras que lo hizo el Sermón del Monte. Dice en Mateo capítulo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Mis queridos hermanos, las palabras que ahí va explicando el Señor Jesús no se quedan en un saber, sino que ahora debe ir al siguiente paso, que es el hacer. Y aquí nos exige realmente. Usted conoce esta parte. El hombre sabio, el hombre que es prudente, escucha las palabras y las hace. En cambio, el hombre que es considerado insensato, escucha y no hace, bueno, y al final viene ruina en su vida. En cuanto al ser, podemos recordar una importante característica que el apóstol Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es una característica que podemos nosotros observar. Somos nuevas criaturas. Es decir, que la palabra de Dios no solamente se queda en el saber y en el hacer, sino que me lleva a ver quién soy yo en Cristo. Y en Cristo, acá este pasaje como ejemplo, me dice que soy una nueva criatura. ¿Verdad, queridos hermanos? Somos nuevas criaturas. La palabra de Dios entonces es llevada al ser, quiénes somos. Y esta es la forma de identidad, es la forma de vida en la cual nos expresamos cotidianamente. Vemos el convivir. Esto se refiere a que Dios, ¿no? A Dios le interesa cómo nos relacionamos con los demás. Dice en 1 Pedro capítulo 3 versos 8 y 9, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Miren, queridos hermanos, a Dios también le interesa nuestra forma de vida que tengamos en relación con los demás, a que tengamos buenas relaciones con nuestros semejantes. Y aquí observamos claramente que la palabra de Dios nos lleva a ello. Hasta aquí, mi querido hermano, mi querida hermana, usted ha podido darse cuenta que la palabra de Dios nos lleva a tener no solamente el conocimiento y nada más,
sino que este conocimiento sea aplicado a través de lo que es la competencia. Primero, el conocimiento es el saber, luego viene el hacer, luego viene el ser, luego estará el convivir dentro de las buenas relaciones, y ahora vemos el siguiente punto, que es el pensar. ¿Cómo debemos pensar? Dice en Efesios capítulo 4, verso 23, aprendiendo a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. La palabra de Dios nos lleva a renovar nuestros pensamientos, tener nuevas actitudes. Esto a través de la palabra de Dios. Un líder que se ha preparado y tiene el conocimiento bíblico no debe quedarse ahí. Debe aplicarlo a su ser. Debe hacerlo cada día. De esto debe ayudarle a convivir con los demás. Y esto también le va a ayudar a pensar diferente, mis queridos hermanos. Me imagino, queridos hermanos, que usted, después de estar varios años recibiendo palabra de Dios, conociendo de Dios, o varios meses tal vez, su forma de pensar ha ido cambiando, se ha ido dirigiendo a cosas mejores, ¿no? Usted ya no mira lo terrenal, usted ya no mira lo que se puede ver, sino ve lo invisible. Por esa razón también dice el apóstol Pablo en capítulo 3 de Colosenses, versos 2 y 3, dice la palabra de Dios: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando dice dónde debemos poner la mirada, no se refiere físicamente que nuestros ojos tienen que estar mirando el cielo. Se refiere a nuestros pensamientos, queridos hermanos. Y es un momento de poder meditar y decir, ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿Está en esta tierra, mis hermanos? ¿Está en este lugar en el que debemos edificar nuestro hogar terrenal? No, ¿verdad, queridos hermanos? Nosotros sabemos que allá en la eternidad tenemos morada ya preparada. El Señor Jesús fue a prepararla. Esta morada que será ahí permanente y de comunión diaria con nuestro Padre Celestial. El aprender a pensar como cristiano implica conocer nuestra identidad y la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 12, verso 2. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Reconocer que Él nos enseña y guía en la forma de pensar es el Espíritu de Dios. Mis queridos hermanos, de nada puede servir, ¿verdad?, un líder que no ha podido aprender a renovar su mente, a entender la voluntad de Dios. Seguir el ejemplo de Jesucristo implica entender a cabalidad su mensaje. Primero es el que sirve. Esto es difícil de entenderlo si no hemos cambiado nuestra forma de pensar. Cuando en su palabra nos deja escrita, en Marcos capítulo 10, versos 43 al 45 dice: pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mis queridos hermanos, este pasaje no puede ser entendido si no hemos renovado nuestra mente, porque para algunos todavía el liderazgo pastoral involucra una posición, involucra poder, involucra una carrera, prestigio, etc. Pero si nosotros hemos entendido a la luz de la palabra, ¿no?, después de haber recibido el conocimiento, ahora lo aplicamos correctamente, esto nos lleva a saber quiénes somos en toda nuestra forma de vida, y esto nos lleva a tener una buena relación con los demás. Esto al final
va a llevar a que yo tenga una forma de pensar totalmente diferente. Una forma de pensar que será ahí guiada por Dios. Cuando habla acá el Señor Jesús del servicio, para entender que Él, el que quiere ser mayor, será servidor de todos. Esto solamente puede ser entendido dentro de el pensamiento renovado, guiado por Dios a través del Espíritu Santo. Esto quiere decir que para llegar a ser grande, el líder cristiano debe servir y no servirse del prójimo. El deseo de ser pastor es un anhelo profundo de ser usados por Dios para ganar vidas. Este llamado divino hace que nazca en el corazón intenciones sinceras, francas y verdaderas. Ser separados para amar, servir y honrar al Señor con excelencia y de forma efectiva implica un compromiso de todos los días, de ir mejorando permanentemente todas las competencias, aplicando todo lo que hemos visto con ese propósito de alcanzar la voluntad de Dios. Se debe dar importancia y prioridad al desarrollo de las competencias cognitivas de reflexión, análisis y discernimiento en base a la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios es nuestra norma de vida, nuestra norma de pensar, nuestra forma de actuar, ¿no? Nos lleva a poder interrelacionarnos con los demás, me ayuda a cambiar mi forma de ver la realidad. Dice en Colosenses capítulo 2, versos 6 a 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mis queridos hermanos, renovar la mente va a involucrar cambiar de vida, forma de relacionarse con los demás, forma de vernos como somos, y no solo en un conocimiento. Quizá es una de las razones por las cuales también el cristianismo no muestra una evidencia de vida transformada. Solo se ha acumulado de conocimiento y nada más. Mis queridos hermanos, somos llamados a andar cada día arraigados en Él, en aquel que nos amó, en aquel que ha dado su vida por nosotros. Y esto sea una realidad de cada día, queridos hermanos. Estos son los pasos que queremos nosotros que usted pueda seguir para que el conocimiento de los saberes ahora sean competencia en su diario vivir.